tardes y bienvenidos a esta nueva sesión, la número 226 de este ciclo de La Buena Estrella, que como sabéis acerca a la Universidad de Zaragoza fundamentalmente figuras relacionadas con nuestro cine, aunque también a veces traemos relacionadas con el teatro, con la televisión, y la verdad es que en este caso las personas invitadas cubren los tres medios. Primero he de excusar la presencia de Jordi Sánchez, que esta misma mañana pues ha visto cómo su mujer caía enferma, lo ha tenido que acompañar a urgencias. Hasta el último momento ha tratado de coger el tren, pero su mujer no se encontraba mejor y bueno, pues desgraciadamente no puede venir. Siento mucho que no pueda venir, porque además me hacía especial ilusión que él estuviera después de lo preocupadísimos que estuvimos con él en los tiempos de la pandemia. No, yo he estado en contacto con él todo el día y os manda un saludo porque tenía muchas ganas de venir. La verdad es que le ha sabido muy mal. Bueno, pero nos acompaña Pep Antón Gómez, que es un gran cómplice y colaborador de Jordi desde hace muchísimos años, en teatro, en televisión. Han escrito y creado obras de teatro, series de televisión juntos, y lo que no habían hecho todavía juntos era escribir y dirigir una película, y el resultado es Alimañas, una comedia que cuando yo la vi pues no pude evitar acordarme de las grandes comedias populares de nuestro cine, porque forma parte de una tradición muy específica, que es la comedia popular negra española, que puede conectar con autores como Berlanga, como Fernando Fernández, como Rafael Azcona. Me acuerdo de películas como El Pisito, como El extraño viaje, por ejemplo, incluso desde algún punto de vista también La comunidad de Alex de la Iglesia, hay un poco también de eso. Y es, bueno, pues como parte de esa tradición es una comedia que desnuda las miserias humanas, una comedia muy coral, hecha con mucho sentido de la puesta en escena, con un ritmo extraordinario, y que, así como quien no quiere la cosa, también da lugar a hablar de cosas como el lugar que ocupan los viejos y las viejas en nuestra sociedad, que muchas veces son un estorbo, el problema de las herencias y la capacidad que tienen las herencias de destruir relaciones familiares, las relaciones entre hermanos, las relaciones con la madre, con las vecinas, el problema de la vivienda. O sea que hay, en la trastienda de esta vida hay muchísimos temas y es muy, muy entretenida, y Pep, yo te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Yo sé que era tu primer sueño cuando eras un crío el ser director de cine. Has tardado mucho en conseguirlo después de hacer muchos otros trabajos, pero creo que tu debut es muy, muy afortunado, o sea que te doy la enhorabuena. El reparto está formado por grandes figuras de la comedia en España, pues desde Silvia Abril, por supuesto Jordi Sánchez, Carlos Areces, Carmina Barrios, Loles León, y como es natural, pues a nosotros nos hace muchísima ilusión ver ahí desenvolverse a gran altura a Pilar Vergés, actriz de Calatayud, que lleva ya bastantes años demostrando su talento en teatro, en televisión, en series como La Fortuna de Alejandro Amenábar y otras muchas series, que estudió con Juan Carlos Corazza, allí se formó. Vivió aquí un año en Zaragoza, donde estudió filología inglesa, luego estudió traducción en Soria, y aquí estás maravillosa. O sea, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y es un placer tenerte aquí. Creo que es la primera vez que en el ciclo de La Buena Estrella hay una persona de Calatayud. No me digas. Sí, y mira que han pasado aquí cientos y cientos de personas, pero de Calatayud no había habido nadie. Pues mira, me alegro mucho de ser la primera. Y nada, pues qué un placer teneros aquí con nosotros y hacer las preguntas que queráis. ¿Lo he citado? Sí, sí, sí. Sí, ha sido, tanto a Jordi como a mí, que nos saquen estos nombres, te puedes imaginar, es que te ruborizas como mínimo. Pero todo ha sido muy inconsciente, quiero decir que
Jordi y yo llevamos 23 años trabajando juntos y ya en la obra de teatro en la que se basa este guión... Mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad. Bueno, tiene una historia muy rocambolesca porque... No sé si sabéis, hace 20 y pico de años en Barcelona había una pareja de humoristas que es Joan Pere y Paco Morán que lo petaban, o sea, que estrenaban una obra y estaban 4 y 5 temporadas llenando el teatro y de hecho la productora que los tenía, después de 2 o 3 éxitos, les quisieron hacer un regalo, que era, vamos a ver si unos autores de aquí os escriben una comedia ex professo para vosotros, ¿no? Y Jordi empezaba a ser conocido como dramaturgo, acabábamos de hacer un proyecto juntos que había tenido mucho éxito en Barcelona y a Jordi le propusieron, ¿tú te atreverías a escribir una obra para ellos? Y Jordi, lo recuerdo además, justo antes de entrar al cine, los dos con su mujer, me dijo, si te apuntas tú, digo que sí. Y yo le dije, vamos, ya mismo. Hace ya 20, porque esto fue en el 1999, pasado años, y en cambio tengo recuerdos muy vívidos todavía de esas reuniones, sobre todo en cafeterías, decidiendo de qué queríamos hablar. Y queríamos hablar de herencias y de estafadores. De ahí sale a la obra de teatro que además, me acuerdo que escribimos el primer acto, lo enseñamos unas navidades a la productora, les entusiasmó y nos dijo, tenemos obra, seguid con ello, ¿no? Lo que no se esperaban es que al cabo de nada les íbamos a dar el segundo acto en el que intentábamos matar a la madre. Y les encantó, pero se asustaron mucho, porque de hecho el público potencial que tenían estos 2 actores eran esa madre que nosotros queríamos matar. Entonces la obra que les presentamos, que era mitad y mitad, quedó en un cajón, pero como les había gustado mucho el primer acto, dijimos, oye, vamos a rehacer entero el segundo y hacemos una cosa más blanca. De ahí salió la obra que efectivamente estrenaron, que fue Mamá, pero mitad y mitad es la que nos gustaba a nosotros. Y yo, como soy director de teatro, esperé un tiempo y en el 2011 la estrené definitivamente con Pepón Nieto y con Fernando Tejero, que luego fue sustituido por Paco Tous, o sea que es un texto que me conozco muy bien, y entre medias nos dio el punto de decir, hemos escrito teatro, hemos hecho televisión, ¿cómo es eso de escribir un guión de cine? Y no lo hicimos tanto en aquel momento con la idea de vamos a ver si conseguimos hacer una peli, como esa cosa de seremos capaces de escribir un guión. Y fueron unos meses muy entusiastas, muy divertidos y de aprender de una manera muy autodidacta, además, ¿no? Y de ahí salió Alimañas. El guión lo escribimos en el 2004. También han pasado años y desde esos años han pasado por muchas manos, por muchos productores, porque al cabo de unos años fue cuando Jordi ya se hizo más conocido a nivel estatal, empezó a hacer cine y productor que conocía, productor que le encasquetaba el guión, pero por un motivo o por otro no se llegó a hacer. Y eso ha dado pie a muchas anécdotas o cosas curiosas. Por ejemplo, Antonio Resines tiene un papelito aquí, sí. Lo hace por cortesía, por amistad, pero nosotros lo conocíamos desde hace unos años porque Jordi y yo estrenamos una obra que tuvo mucho éxito, que se llamó El Eunuco, y Antonio Resines pensó que de ahí podía salir una buena película. Y lo estuvo intentando, ¿no? Entonces, en una cena con un productor intentando llevar adelante este proyecto, no sé cómo salió el tema de Alimañas. Contamos la historia y Antonio nos dice, pero yo ese guión lo conozco. De hecho, me lo propusieron para hacer uno de los hermanos y de hecho dije que sí. Qué bueno. O sea, eso debe hacer, pues, en el 2013, 2014 aproximadamente. O sea, las vueltas que ha dado, y bueno, como esas os podría explicar muchas otras, ¿no? Porque han sido muchos años de ir intentándolo hasta que al final, pues, se ha podido. Con mucha alegría, además. Perdonad que me enrolle tanto, ¿eh? Muy bien.
Pues ya te digo que yo creo que hemos tenido mucha suerte porque podrían haber pasado muchas cosas que no han pasado. O sea, el proceso de trabajo desde la postproducción hasta el último momento, desde la preproducción hasta el último momento de la postproducción ha sido un proceso feliz. Es verdad que venimos del teatro, pero también hemos hecho televisión, que ya se le acerca un poquito, ¿no? Jordi ha pisado muchos platos de cine, me ha hecho muchas películas. Y luego está el tema de que, aunque vengamos del teatro, lo de contar historias y trabajar con actores, al final es lo mismo. Y en eso sí que hay mucha experiencia. Y luego también es verdad que los productores, cuando nos hicieron este regalo de decir ¿por qué no hacéis todo el proceso hasta el final? Nosotros dijimos de acuerdo y además nos apetece un montón, pero qué importante va a ser que nos rodeéis de un buen equipo. Y la verdad es que lo hicieron muy bien y se nota en la película, o sea, desde todo el equipo de arte hasta el director de fotografía. Claro, un director de fotografía normalmente te entra 1 o 2 semanas antes del rodaje. Nosotros con Juan Molina estuvimos trabajando 2 meses y con la suerte de que Juan Molina, con todo el currículum que tiene, se prestó a hacer ese trabajo con nosotros, ¿no? Y luego también ha habido muchísima preparación por parte nuestra. Nosotros también un mes antes de empezar el rodaje teníamos las llaves del edificio, porque no son decorados, es un edificio que existe en Madrid y Jordi y yo, días festivos inclusive, cogíamos las llaves, nos íbamos al edificio y nos íbamos pateando habitación por habitación. Él es actor, yo cuando trabajo con actores dirigiendo hago mucho de actor y hacíamos todos los personajes, nos movíamos. Es decir, que cuando empezó el día de rodaje el equipo se quedó un poco parado de ver hasta qué punto aquello ya era nuestro y creo que eso nos ayudó mucho. Es que, como te decía, ha sido todo muy inconsciente, porque Jordi y yo somos muy españolitos. Quiero decir que cuando nos ponemos a escribir nos tira mucho el costumbrismo, porque venimos los dos de barrios muy humildes, de lo que se llamaban barrios dormitorio, donde todo se hace con las puertas abiertas, donde te pasas el día jugando en la calle hasta que las madres todas juntas pegan el grito desde el balcón para ir a cenar, quiero decir, y nosotros lo llevamos en la sangre y nos gusta mucho transmitirlo. Entonces, escribamos lo que escribamos, siempre acaba saliendo un algo de costumbrismo. Y luego no te puedo negar que a mí todas estas películas, yo soy un fan absoluto de Berlanga, Azcona ni diga, quiero decir que a mí todo eso es más. Y supongo que algo me ha quedado. Yo soy yo vivía en un pueblo muy pequeño al lado de Sabadell, con una biblioteca municipal donde el teatro que había eran todos los tomos publicados por años del teatro estrenado en Madrid en los años 50. Quiero decir que yo me metía en la biblioteca y empecé a entender lo que era dialogar, etcétera, con Miguel Miura, con Víctor Ruiz Iriarte. Yo mamé todo eso y me quedó. De hecho, estuve unos años que se me escapaban dejes de Miguel Miura continuamente, la gente me decía, pero qué raro eres. ¿No? Luego se me ha ido... Y Jordi, por su lado, también el mundo de barrio le encanta. Entonces, no es tanto que tengamos muy claros los referentes y de ahí intentemos copiarlos, como que lo tenemos muy dentro y luego pues lo podemos comparar con todo eso. Y luego también admito que soy muy fan, sobre todo en el aspecto visual, de Alex de la Iglesia. Me gusta mucho lo que hace. Pues yo accedí a la película por un casting. Ahora lo podemos hablar esto. Claro. Que te fuiste muy disgustada. No, un casting extrañísimo. Ellos parece que no se acuerdan ya, pero... Sí, me acuerdo, sí. Pero vosotros me mandasteis un monólogo que tenía una energía muy determinada y yo hice ese monólogo en la prueba y de repente me pidieron hacer todo lo contrario. Entonces yo me quedé como, ¿qué está pasando aquí?
Lo que pasa es que, bueno, vamos a jugar, ¿no? Y se ve que algo, pues tuve suerte y algo de lo que hice gustó. Y luego ya cuando me dicen, mira, te han cogido para la película, pero es que aparte tus compañeras de secuencia sobre todo van a ser Loles León y Carmina Barrios. Y yo dije, pues agárrate que vienen curvas, porque esto va a ser fuerte. Y lo ha sido de una manera no peyorativa, sino buena. Yo firmo ahora mismo por llegar a la edad que tienen ellas con esa energía y con esa actitud ante la vida y ante la profesión. He aprendido muchísimo de ellas. Loles, sobre todo porque la carrera cinematográfica, bueno, artística de Loles es mucho más amplia, tiene la comedia en los poros, le sale por los poros, entonces es una maravilla verla trabajar y verla cómo juega, ¿no? y cómo sabe perfectamente dónde hay que ir, cómo hay que hacer. Para mí ha sido un aprendizaje maravilloso. Creo que hacemos un extrañísimo trío, pero un extrañísimo trío que funciona. Y yo creo que especialmente por lo extrañas que somos las tres juntas. Hay algo que dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y quieres mirarlas, quieres verlas. Creo yo, ¿no? Sí, además, la foto funciona. Esa cosa extraña, porque es muy potente el trío. Claro, es que tú cuando vas haciendo el casting no solamente estás pendiente de las individualidades, sobre todo en bueno, y en el caso de los hermanos, sí, igual, claro. O sea, y es muy intuitivo, ¿no? Entonces, faltabas tú, pero la foto era magnífica. Y luego el resultado ha sido muy bueno, pero de entrada, aunque seáis muy buenas las tres, si la foto no acaba de funcionar es que hay algo ahí que va, ¿no? Y acostumbra no a funcionar. A mí me encanta cómo vas vestida porque es o sea, quiero decir, es el retrato del personaje ya, o sea. Totalmente, además es que las pruebas de vestuario, cuando conseguimos el chalequito, dijimos, la tenemos, esta es Margarita. Porque nos costó un poco, porque dijimos, vamos a ver cómo la dibujamos. Pero fue encontrar el chaleco y dijimos, ya está. Chaleco, la cadenita, y detrás de esas dos mujeres que le mandan y le gobiernan y que le cuidan también mucho. Hay algo muy tierno también en ella. Una mezcla de ternura y acidez como la propia película, ¿no? Claro. Bueno, porque nosotros lo que más nos gusta es tratar personajes mezquinos, miserables, pero pequeñitos. Entonces, como son pequeñitos... Son como pobres diablos. Pobres diablos, que hay mucho de nosotros en eso. No te digo que los perdones, pero los entiendes y los quieres y dices, pero si es que la vida es muy puta, pues venga, va. Un sufrimiento atroz. ¿Sufriste mucho? Fue un sufrimiento atroz. ¿Qué va? No, nos lo pasamos súper bien, ¿no? Yo me lo pasé... Yo tengo un recuerdo muy bueno. Fíjate que eran 12 horas diarias de rodaje y luego teníamos que preparar y todo. Y yo salía a las 7, 8 de la mañana de mi casa que me esperaba el coche con una felicidad total. La verdad es que... No, yo disfruté un montón y me acuerdo de secuencias que luego me venía el ayudante de dirección un poco extrañado de decir, pero ¿por qué la has repetido tanto? Si a la segunda o tercera ya la tenías. Y yo decía, ya lo sé, pero qué gustazo. Sí, y además los actores que tú le dieses la oportunidad, cuando ya estabas tranquilo, no solo yo, sino los actores, de que teníamos una toma buena, que tú le dijeras, vamos a rascar unos minutos más y vamos a repetirla porque sí, ¿no? Que lo agradecían un montón, sí. Luego yo creo que también como íbamos, ya te digo, nos lo habíamos preparado mucho y cierta experiencia con trabajo con actores tenemos, yo creo que los actores enseguida se encontraron muy cómodos. Sí. Así fue. Lo que no tengo tan claro es que sea de hoy mismo y no de siempre. ¿Sabes? Es que como normalmente escribimos sin localizar demasiado con cuestiones temporales,
un poco, evidentemente hay momentos en los que un tema está más en boga que otro, pero al final lo importante es qué tipo de relación tenemos con nuestras madres, qué pasa con el dinero, qué pasa con los hermanos cuando aparecen las herencias, qué pasa con las familias que en realidad no escoges, ¿no? No sé, a mí me parecen, aunque suena un poco rebombantes, me parecen temas universales. Luego ya, y nos lo está diciendo mucha gente, ¿eh? Si encuentran que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy, mejor. Pero no hay una intencionalidad clara. Lo que nos gusta es contar historias y sobre todo contar personajes. De hecho, nosotros cuando nos ponemos a escribir somos muy caóticos y tardamos mucho en conseguir un resultado porque nunca sabemos de qué vamos a hablar. Empezamos por los personajes. Y de hecho es muy curioso porque salvo alguna excepción, si se hiciese un estudio o mirásemos las obras que hemos ido escribiendo, los personajes protagonistas de nuestras obras han ido creciendo con nosotros. Las primeras obras los personajes tenían 30 y pico de años y ahora las que escribimos tienen 50 y pico. ¿Por qué? Porque no somos escritores profesionales. De hecho no hacemos encargos prácticamente, sino que contamos las cosas que nos pasan. Entonces, inevitablemente, ahora escribir una obra de personajes de 30 años nos interesa poco porque no los tenemos y lo que queremos es explicar lo que nos está pasando a nosotros. Y ahí vienen, pues, que nuestros padres se han hecho mayores, que algunos ya han fallecido, que no has tenido más remedio que meter a tu madre en la residencia cuando te mueres de pena, todo ese tipo de cosas y están ahí, ¿no? Pues yo es que he sentido complicidad con ellos desde el primer momento, la verdad, y con el resto del elenco también. Ellos, claro, cuando los directores tienen muy claro lo que quieren, eso facilita mucho las cosas al actor. Y también tener a un actor de director, quieras que no, él habla un poco el mismo idioma que hablamos los demás. Cuando la cosa está concreta es muy fácil. Cuando los directores empiezan a decir cosas que no saben ni ellos muy bien lo que están diciendo, ahí es donde se pone difícil la cosa. Pero aquí había un camino como muy, muy marcado. Dentro de ese camino te daban la posibilidad de que lo hicieras a tu manera, pero yo me he sentido comodísima y he sentido también ellos, al tener tanta complicidad entre ellos y tener tantos años de amistad y tantos años de trabajar juntos, yo no sentí en ningún momento que ellos entrasen en pánico, ni dijeran, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? No, o sea, como se entienden con la mirada, son personas que hablan bajito, porque son dos personas que habláis muy bajito los dos, había una sensación de, está todo bajo control, no pasa nada. Entonces, para mí, y es verdad que a mí, que soy más mujer de teatro hasta ahora por mi trayectoria, estar en un ambiente como un poco más teatral, pues me siento un poco más jugando en casa.